que me llamaban Lilith, pero ese nunca fue mi nombre real, y el día que lo recordé, mi vida se partió en dos para siempre. El viento nocturno arrastraba el aroma salado del mar de Galilea, mientras yo caminaba por las calles empedradas de Magdala, mi túnica púrpura rozando contra las piedras húmedas. Las antorchas parpadeaban en las ventanas de las casas de adobe, proyectando sombras danzantes que parecían seguir cada uno de mis pasos. Era la hora en que las mujeres respetables ya habían cerrado sus puertas, y las que éramos como yo, comenzábamos nuestro verdadero trabajo. Mi nombre era Lilith entonces. Había dejado atrás mi verdadero nombre hacía tanto tiempo que a veces me costaba recordarlo en las madrugadas solitarias. María, susurraba una voz en lo profundo de mi alma, pero yo la silenciaba rápidamente. María había muerto el día que vendí mi dignidad por un puñado de denarios de plata. La casa donde vivía estaba ubicada en la parte baja de Magdala, cerca del puerto donde los pescadores reparaban sus redes bajo la luz de la luna. Era una construcción modesta de piedra caliza, con un patio interior rodeado por columnas agrietadas y una fuente que siempre goteaba, marcando el tiempo como un reloj de agua melancólico. Las habitaciones olían a incienso caro y perfumes importados de Damasco, una mezcla embriagadora que intentaba ocultar el vacío que carcomía mi alma. Aquella noche de primavera, mientras regresaba de la casa de un comerciante rico de la ciudad alta, sentí una opresión extraña en el pecho. Los 7 demonios que habitaban en mí, así los llamaba el rabino Eleazar cuando me echaba de la sinagoga, parecían más inquietos que de costumbre. Susurraban nombres que no reconocía. Hablaban de un hombre que caminaba por Galilea haciendo cosas imposibles. Jesús de Nazaret, murmuró una voz dentro de mi cabeza, y mi cuerpo se estremeció involuntariamente. Al llegar a mi casa, encontré a Rebeca, mi sirvienta, esperándome en el patio con los ojos hinchados de llorar. Rebeca había sido como una hermana para mí desde que llegué a Magdala 5 años atrás, huyendo de las miradas acusadoras de mi aldea natal. Era una mujer mayor, de manos curtidas por el trabajo, que había perdido a su esposo en una tormenta en el lago y que encontró en cuidarme una forma de sobrevivir. «Señora Lilith», me dijo con voz temblorosa, «ha venido alguien preguntando por ti». «¿Un cliente?», pregunté quitándome el velo que cubría mi cabello oscuro. «No, señora. Un hombre diferente. Dice que conoce tu verdadero nombre». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Hacía años que nadie pronunciaba mi nombre real. Lo había enterrado tan profundo que creía que ni los ángeles del cielo podrían encontrarlo. «¿Dónde está ahora?» «Se fue hacia el lago. Dijo que estaría allí al amanecer, esperándote». Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, mirando por la ventana hacia las aguas oscuras del mar de Galilea. Las estrellas se reflejaban en la superficie como lágrimas de plata derramadas por el cielo. Los demonios dentro de mí no dejaban de agitarse, como si supieran que algo estaba por cambiar para siempre. Recordé los cuentos que mi abuela Esther me contaba cuando era niña en Betania, antes de que todo se desmoronara. Hablaba de profetas que podían ver dentro del alma humana, de hombres santos que tenían el poder de libertar a los cautivos y sanar a los enfermos. Pero esos eran solo cuentos, ¿verdad? Cuentos para niñas inocentes que aún creían en milagros. Sin embargo, algo en mi corazón, esa parte que creía haber matado hace mucho tiempo, comenzó a latir con una esperanza peligrosa. ¿Y si los cuentos de mi abuela no eran solo fantasías? ¿Y si realmente existía alguien capaz de ver más allá de lo que yo me había convertido? Cuando los primeros rayos del sol pintaron de dorado las aguas del lago, me levanté y me vestí con mi túnica más sencilla, una de lino blanco que guardaba en el fondo de mi baúl de cedro. Al ponérmela, sentí como si estuviera vistiendo a una extraña, a alguien que había conocido en otra vida. Rebeca me preparó un desayuno de pan con miel y leche de cabra, pero no pude probar bocado. El nudo en mi estómago se había vuelto tan grande que apenas podía respirar. «¿Estás segura de que quieres ir, señora?», me preguntó Rebeca, tomando mis manos entre las suyas. «Los hombres que conocen secretos pueden ser peligrosos». «Ya estoy en peligro, Rebeca», le respondí, mirando mi reflejo en el agua de la fuente del patio. «He estado en peligro desde el día que dejé de ser quien realmente soy». El camino hacia el lago me pareció eterno y a la vez demasiado corto. Cada paso me acercaba a un encuentro que presentía que cambiaría el curso de mi existencia. Los pescadores ya estaban preparando sus barcas para la jornada matutina, y el aroma del pescado fresco se mezclaba con la brisa húmeda que venía del agua.
Mientras caminaba por la playa de Guijarros, buscando a ese hombre misterioso que conocía mi verdadero nombre, los demonios en mi interior gritaban advertencias que no podía entender completamente. Era como si supieran que se acercaba a su fin y luchaban desesperadamente por mantener su control sobre mí. Pero por primera vez en años, una parte de mí deseaba que perdieran esa batalla. La playa estaba casi desierta cuando llegué, solo algunos pescadores a lo lejos recogiendo sus redes después de una noche de trabajo. El sol naciente convertía el agua en un espejo de oro líquido, y las gaviotas graznaban mientras buscaban los restos del pescado que habían caído de las barcas. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba sentado en una roca grande, cerca de donde las olas más suaves lamían la orilla. No era lo que había esperado. No llevaba las túnicas elaboradas de los rabinos ricos, ni los ornamentos que usaban los líderes religiosos para demostrar su autoridad. Vestía una túnica simple de lana marrón, y sus sandalias estaban gastadas por muchos kilómetros de camino polvoriento. Pero había algo en la forma en que se sentaba, en la quietud que lo rodeaba, que me hizo detenerme a varios metros de distancia. Era como si el aire mismo fuera diferente cerca de él, más limpio, más puro. Los demonios dentro de mí comenzaron a rugir con furia. «¡No te acerques!», gritó una voz en mi cabeza. «¡Él puede destruirnos! ¡Huye!», siseo otra. «¡Mientras aún puedas!». Pero mis pies no obedecieron. Algo más fuerte que el miedo me impulsaba hacia adelante. Él levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. En ese momento, el mundo se detuvo. No era solo que me estuviera mirando. Era como si estuviera viendo a través de todas las máscaras que había construido, atravesando cada mentira que me había dicho a mí misma, llegando hasta esa parte de mí que creía perdida para siempre. Sus ojos eran de un marrón profundo, como la tierra fértil después de la lluvia, y en ellos no vi lo que esperaba ver. No había juicio, ni disgusto, ni esa mezcla de deseo y desprecio que conocía tan bien en las miradas de los hombres. Había algo que no había visto en años: compasión pura, sin condiciones. «María», dijo, y su voz era suave como el susurro del viento entre los juncos. Al escuchar mi verdadero nombre pronunciado con tanta ternura, mis rodillas flaquearon. Caí sobre la arena, y las lágrimas que había estado conteniendo durante años comenzaron a brotar como agua de un manantial que hubiera estado obstruido. «No», susurré, negando con la cabeza. «Ese no es mi nombre. Yo soy Lilith. Soy... Eres María de Magdala», dijo él, levantándose de la roca y caminando hacia mí con pasos lentos y deliberados. «Hija de Joaquín y Ana, la niña que solía ayudar a su abuela a hacer pan para los pobres de Betania. La que cantaba salmos en el pozo cuando creía que nadie la escuchaba. Cada palabra era como una flecha que atravesaba las corazas que había construido alrededor de mi corazón. ¿Cómo podía saber esas cosas? ¿Cómo podía conocer detalles tan íntimos de una vida que había tratado de olvidar? Esa niña murió, logré decir entre sollozos. Murió el día que me convertí en esto. Los demonios rugían dentro de mí con una furia que nunca había experimentado. Mi cuerpo comenzó a convulsionarse, y sentí como si miles de serpientes se retorcieran bajo mi piel. Caí de costado sobre la arena, y mi visión se nubló. «¡Déjala!», gritó una voz que no era mía, saliendo de mi garganta. «Es nuestra, la hemos poseído durante años». Jesús se acercó más, y su presencia hizo que los demonios gritaran aún más fuerte. Pero a medida que él se acercaba, yo sentía algo extraño. En medio del caos que rugía dentro de mí, había un punto de calma, pequeño al principio, pero creciendo lentamente. «Salgan de ella», dijo Jesús, y su voz, aunque suave, tenía una autoridad que hizo temblar la tierra bajo mis pies. «En el nombre del Altísimo, salgan de esta hija mía». «No tienes derecho», chilló otro demonio. «Ella nos eligió. Ella nos invitó». «Yo nunca», comencé a protestar, pero entonces recordé esas noches oscuras después de que todo se desmoronó en Betania, cuando el dolor era tan intenso que pedía cualquier fuerza, buena o mala, que me quitara la capacidad de sentir. Recordé haber susurrado en la oscuridad: «Que alguien me ayude, no me importa quién sea», y ellos habían venido. Los 7 demonios habían respondido a mi desesperación, ofreciéndome entumecimiento emocional a cambio de mi alma. Al principio parecía una bendición. Ya no sentía el dolor punzante de la traición, la humillación, la pérdida. Pero tampoco podía sentir alegría, esperanza o amor. Ella pidió ayuda en su dolor.
dijo Jesús, y en su voz había una tristeza profunda. Y ustedes aprovecharon su desesperación. Pero ahora yo estoy aquí, y ella puede elegir de nuevo. Se arrodilló en la arena junto a mí, ignorando completamente la arena que se pegaba a su túnica. Extendió su mano, pero no me tocó. Simplemente la mantuvo ahí, esperando. María, dijo suavemente, ¿quieres ser libre? Los demonios lanzaron un último rugido desesperado, prometiéndome que sin ellos sería destruida por el dolor que habían estado suprimiendo. Me dijeron que nadie me aceptaría nunca, que era demasiado tarde para cambiar, que era mejor quedarse en la oscuridad conocida que arriesgarse a la luz. Pero mirando los ojos de este hombre, viendo en ellos un reflejo de quién podría volver a ser, susurré la respuesta que cambiaría mi destino para siempre. Sí, lo que siguió fue como si el cielo y la tierra estuvieran luchando una batalla dentro de mi alma. Jesús cerró los ojos y levantó su rostro hacia el cielo matutino. Sus labios se movían en una oración silenciosa, y aunque no podía escuchar las palabras, sentía su poder. Era como si hubiera invocado a todas las huestes celestiales para que vinieran en mi auxilio. Por el poder del Altísimo, dijo finalmente, abriendo los ojos y mirándome con una intensidad que parecía traspasar mi alma. Declaro que María de Magdala es libre. Los demonios explotaron en un rugido colectivo que sacudió mi cuerpo como una tormenta sacude a un barco pequeño en el mar. Sentí como si me estuvieran desgarrando desde adentro, como si cada fibra de mi ser fuera un campo de batalla. El primero en salir fue el demonio del odio hacia mí misma. Durante años había sido su voz la que me susurraba que era inútil, que merecía todo lo malo que me había pasado. Mientras abandonaba mi cuerpo, sentí como si me arrancaran una parte de la columna vertebral, pero también como si pudiera respirar más profundamente por primera vez en años. El segundo fue el demonio de la lujuria insaciable, el que había convertido mi cuerpo en una prisión de deseos que nunca me pertenecieron realmente. Su partida fue como un fuego que se extinguía, dejando atrás una extraña sensación de vacío, pero también de pureza. El tercero era el demonio de la ira, el que me había enseñado a usar mi dolor como un arma contra otros. Lo sentí marcharse como una tormenta que finalmente se agota, llevándose consigo años de resentimiento acumulado. Uno por uno, los 7 abandonaron mi cuerpo, y con cada partida yo me sentía más liviana, pero también más vulnerable. Era como si estuviera perdiendo capas de armadura que me habían protegido del mundo, pero que también me habían separado de todo lo bueno en él. El último en irse fue el peor de todos, el demonio de la desesperanza. Había sido mi compañero más constante, el que me susurraba que no había redención posible para alguien como yo. Su partida fue la más dolorosa, porque significaba que tendría que volver a creer que la vida podía ser mejor, que el futuro podía ser diferente del pasado. Cuando finalmente se fueron todos, me quedé tendida en la arena, temblando como una hoja en el viento. Me sentía completamente vacía, pero era un vacío diferente al que había conocido antes. Era un vacío limpio, como una casa que ha sido barrida y está lista para ser habitada de nuevo. Jesús permanecía en silencio, dándome tiempo para procesar lo que había pasado. Podía sentir su presencia cerca de mí, cálida y protectora, como un manto invisible que me cubría. Lentamente, me incorporé hasta quedar sentada. El mundo se veía diferente. Los colores parecían más vivos, como si durante años hubiera estado mirando todo a través de un velo gris. El azul del lago era más profundo, el dorado del sol más brillante, incluso la arena bajo mis manos tenía una textura que parecía nueva, pero lo más extraordinario era lo que sentía dentro de mí. Por primera vez en años, había silencio en mi mente. No había voces que me acusaran. No había susurros de autodestrucción. No había el ruido constante de los demonios luchando por mi atención. Era un silencio tan profundo y tan hermoso que comencé a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Jesús suavemente. Vacía, respondí honestamente. Pero, limpia. Él sonrió, y fue como si el sol hubiera salido por segunda vez esa mañana. Lo vacío se puede llenar, dijo, pero primero tenía que ser vaciado de lo que no pertenecía allí. Me levanté lentamente, sintiendo mi cuerpo como si fuera nuevo. Era extraño moverme sin el peso constante de la opresión espiritual que había cargado durante tanto tiempo. ¿Qué hago ahora?, le pregunté. Era una pregunta que venía desde lo más profundo de mi ser. Durante años, mi vida había estado dirigida por fuerzas que no eran mías. Ahora, por primera vez en mucho tiempo,
Tenía que tomar decisiones reales. Ahora, dijo Jesús, puedes elegir quién quieres ser. Pero no sé cómo ser María otra vez, admití. Han pasado tantos años. He hecho tantas cosas. El pasado es pasado, dijo él, y en su voz había una finalidad que me tranquilizó. Lo que importa es lo que hagas de aquí en adelante. Miré hacia Magdala, hacia la casa donde había vivido como Lilith. Desde aquí podía ver el humo subiendo de las chimeneas, las primeras actividades del día comenzando en las calles. Esa había sido mi vida, mi identidad, mi prisión. ¿Tendré que irme?, pregunté. ¿Quieres irte? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante años había soñado con escapar de Magdala, pero siempre había creído que sería imposible. Ahora, con mi mente clara por primera vez en años, me di cuenta de que la prisión no había sido el lugar, sino lo que llevaba dentro de mí. No lo sé, respondí honestamente. Ni siquiera sé quién soy ahora. Ese es un buen lugar para empezar, dijo Jesús. Conócete a ti misma de nuevo. Recuerda quién eras antes de que el dolor te cambiara, y luego decide quién quieres llegar a ser. El sol había subido más alto en el cielo, y sabía que pronto la playa se llenaría de pescadores y comerciantes. Esta burbuja de paz y transformación tendría que enfrentar la realidad del mundo cotidiano. ¿Te volveré a ver?, le pregunté, súbitamente aterrada de que desapareciera y que esto hubiera sido solo un sueño. Sígueme, dijo simplemente. Ahora, cuando estés lista. Y con esas palabras, comenzó a caminar por la playa, alejándose hacia donde otros discípulos lo esperaban a lo lejos. Me quedé parada en la arena, viendo su figura alejarse, sintiendo que mi vida se había dividido en dos, todo lo que había pasado antes de este momento y todo lo que vendría después. Por primera vez en años, el futuro no me daba miedo. No sabía qué traería, pero sabía que lo enfrentaría siendo yo misma, la verdadera María, no la máscara que había llevado por tanto tiempo. Mientras regresaba lentamente hacia Magdala, sentí algo que hacía años no experimentaba: esperanza. El camino de vuelta a mi casa se sintió como caminar a través de un mundo completamente nuevo. Cada piedra en el sendero, cada aroma que llegaba desde las casas, cada sonido de la vida cotidiana de Magdala parecía diferente, como si mis sentidos hubieran despertado de un sueño profundo. Al acercarme a mi puerta, vi a Rebeca barriendo el patio con movimientos nerviosos. Cuando levantó la vista y me vio, el cántaro que llevaba en las manos se le resbaló y se estrelló contra las piedras del suelo. «¡Señora Lilith!», exclamó, pero luego se detuvo, mirándome con una expresión de confusión. «¿Usted se ve diferente». Me detuve en el umbral de mi propia casa, dándome cuenta de que Rebeca tenía razón. Yo era diferente, no solo por fuera, aunque mi postura era más erguida y mis ojos ya no tenían esa mirada vacía que había cargado durante años. El cambio era más profundo. Era como si mi alma misma hubiera sido reemplazada por una versión limpia de sí misma. «Ya no soy Lilith», le dije suavemente. «Soy María. Mi verdadero nombre es María». Rebeca me miró con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a un fantasma. Y en cierto sentido, lo estaba. La mujer que había empleado durante años había desaparecido, y en su lugar estaba alguien que ella nunca había conocido realmente. «¿Qué pasó en el lago, señora?» «Me encontré con alguien que me devolvió a mí misma», respondí, entrando al patio que de repente se sentía extraño, como si perteneciera a otra persona. «Rebeca, tenemos que hablar». Nos sentamos junto a la fuente que siempre goteaba, y por primera vez pude escuchar realmente el sonido del agua cayendo. Era musical, como una oración constante elevándose hacia el cielo. «Durante años he vivido una mentira», comencé, tomando las manos curtidas de Rebeca entre las mías. «He estado poseída por espíritus malignos que me convencieron de que era alguien que no era. Pero hoy he sido liberada». Rebeca me miró con una mezcla de alivio y preocupación. «Siempre supe que algo estaba mal, señora. Había momentos en que usted hablaba, pero no era su voz. Había días en que sus ojos se veían vacíos». Sus palabras me dolieron, porque confirmaron lo que yo había sospechado, que mi verdadero yo había estado enterrado tan profundo que incluso las personas más cercanas a mí no podían verlo. «El hombre que me liberó se llama Jesús de Nazaret», continué. «Dicen que es un rabino, pero es más que eso. Él puede ver dentro del alma humana. Puede sanar lo que está roto». «¿Es el mismo del que hablan en los mercados?», preguntó Rebeca.
¿El que dicen que hace milagros? Sí, y yo he sido su milagro hoy. Durante las siguientes horas, caminé por cada habitación de mi casa, viendo todo con ojos nuevos. Los perfumes caros me olían ahora demasiado fuertes, casi nauseabundos. Las túnicas de seda y los ornamentos dorados que había acumulado me parecían disfraces de una obra de teatro en la que ya no quería actuar. En mi habitación, encontré el baúl de cedro donde guardaba mis pocas posesiones personales, las que habían sobrevivido de mi vida anterior. Al fondo, envuelto en lino blanco, estaba el chal que mi abuela Esther me había tejido para mi 15º cumpleaños. Lo saqué con manos temblorosas y lo extendí sobre la cama. Era un chal hermoso, tejido con lana de los mejores corderos, teñido con índigo y púrpura. Pero lo que lo hacía especial no eran los materiales, sino el amor con el que había sido hecho. Podía ver cada puntada cuidadosa, cada patrón que mi abuela había elegido especialmente para mí. Al tocarlo, los recuerdos comenzaron a fluir como agua represada que finalmente encuentra una salida. Recordé las mañanas en Betania, ayudando a mi abuela a amasar el pan para distribuir entre los pobres. Recordé mi voz joven cantando salmos mientras íbamos al pozo por agua. Recordé la risa, la inocencia, la fe simple de una niña que creía que el mundo era fundamentalmente bueno. También recordé el dolor, el día que mi prometido me abandonó después de escuchar rumores maliciosos sobre mi familia, la muerte súbita de mis padres en una epidemia, la forma en que los líderes de la comunidad me rechazaron cuando más necesitaba su apoyo. Todo eso había llevado a mi huida a Magdala, a mi transformación en Lilith, a mi caída en la desesperación que había invitado a los demonios a entrar. Pero ahora, sosteniendo el chal de mi abuela, el dolor se sentía diferente. Seguía doliendo, pero ya no me definía. Era parte de mi historia, pero no toda mi historia. Aquella tarde recibí la primera prueba real de mi transformación. Nicolás, uno de mis clientes regulares, un comerciante de aceite de oliva de la parte alta de la ciudad, llegó a mi puerta como lo había hecho cada semana durante los últimos 3 años. Era un hombre de mediana edad, casado, con hijos que no sabían dónde gastaba su dinero extra. Siempre había sido amable conmigo, tanto como podía serlo alguien en una transacción tan transaccional. Pero cuando abrí la puerta y me vio, se detuvo en seco. Lilith, dijo, pero su voz tenía una nota de incertidumbre. Te ves diferente. Ya no soy Lilith, le dije con calma, y ya no ofrezco los servicios que solía ofrecer. Su confusión fue evidente. ¿De qué hablas? ¿Estás enferma? Al contrario, respondí. Estoy sana por primera vez en años, pero mi vida ha cambiado. Ya no puedo seguir viviendo como lo hacía. Nicolás se enojó, como había esperado que pasara. Había pagado bien por mi compañía durante años, y en su mente, eso le daba ciertos derechos sobre mí. Pero cuando comenzó a gritarme, llamándome nombres y amenazando con arruinar mi reputación, me di cuenta de algo extraordinario. Sus palabras no me lastimaban como lo habrían hecho antes. Los demonios que habían amplificado cada insulto, que habían convertido cada crítica en una herida sangrante, ya no estaban ahí. Sus palabras simplemente rebotaban en mí como piedras lanzadas contra una pared sólida. «Te he tratado bien», gritó finalmente. «Te he pagado más de lo que vales. Y yo te estoy devolviendo tu dinero», respondí, ofreciéndole una bolsa con monedas que había apartado. «No me debes nada, y yo no te debo nada a ti». Se fue furioso, pero yo me quedé en paz. Era la primera vez en años que había puesto límites, que había dicho no, que había elegido mi dignidad por encima del dinero. Al caer la noche, me senté en mi patio bajo las estrellas, envuelta en el chal de mi abuela. Rebeca había preparado una cena simple de pan, queso de cabra y aceitunas, y por primera vez en años, la comida tenía sabor. Era como si mis papilas gustativas hubieran despertado junto con el resto de mi alma. «¿Qué haremos ahora, señora María?», preguntó Rebeca, usando mi nombre real por primera vez. «No lo sé», admití, «pero lo averiguaremos juntas». Esa noche dormí profundamente por primera vez en años, sin pesadillas, sin voces en mi cabeza, sin el peso aplastante de la desesperación. Y cuando desperté al amanecer, mi primer pensamiento no fue de tristeza o vacío, sino de curiosidad sobre lo que traería el nuevo día. Era un sentimiento tan extraño que me tomó un momento reconocerlo. Era esperanza. Los días siguientes fueron como aprender a caminar de nuevo. Cada decisión, desde la más simple hasta la más compleja, tenía que ser tomada conscientemente,
sin el piloto automático de los demonios que habían dirigido mi vida durante tanto tiempo. Decidí mantener mi casa en Magdala, pero transformarla completamente. Con la ayuda de Rebeca, vaciamos las habitaciones de todo lo que pertenecía a Lilith. Los perfumes caros, las túnicas de seda, las joyas costosas, todo fue vendido o regalado. En su lugar, compramos muebles simples, telas naturales y plantas para los patios. La transformación más significativa fue convertir la habitación principal en un lugar de oración y estudio. Compré rollos de las Escrituras y pasaba horas cada día reaprendiendo las oraciones que había conocido de niña, reconectando con la fe que había perdido en mis años más oscuros. Pero el verdadero desafío vino cuando decidí visitar la sinagoga por primera vez en años. El rabino Eleazar, un hombre mayor con una barba gris bien cuidada y ojos que habían visto demasiadas tragedias humanas, me reconoció inmediatamente cuando entré al patio de la sinagoga un sábado por la mañana. Su expresión cambió de la sorpresa al disgusto en un instante. «Tú no puedes estar aquí», me dijo, acercándose rápidamente con varios hombres de la comunidad detrás de él. «Esta es un casa santa». «He venido a adorar», respondí tranquilamente, manteniendo mi voz firme pero respetuosa. «He sido liberada de los espíritus que me atormentaban». «¿Liberada?» El rabino se rió con amargura. ¿Por quién? ¿Qué charlatán te ha convencido de que puedes lavar años de pecado con unas pocas palabras bonitas? «Por Jesús de Nazaret», respondí, y el nombre pareció flotar en el aire como incienso. El efecto fue inmediato. Algunos de los hombres dieron un paso atrás, otros comenzaron a murmurar entre ellos. El nombre de Jesús ya había llegado a Magdala, junto con historias de sus milagros y enseñanzas. «Ese», dijo el rabino con desdén, «es un perturbador del orden. Un hombre que come con publicanos y pecadores, que ignora las leyes de pureza, que se atreve a perdonar pecados como si fuera Dios mismo». «Tal vez», respondí, sintiendo una valentía que no sabía que poseía. «Es exactamente lo que necesitamos quienes hemos sido rechazados por el orden actual». Mis palabras causaron un revuelo entre los presentes. Algunas mujeres que habían sido mis amigas en la infancia me miraban con una mezcla de curiosidad y temor. Otras simplemente se alejaron, como si mi presencia pudiera contaminarlas. El rabino me prohibió entrar a la sinagoga, como había esperado. Pero algo había cambiado en mí durante esa confrontación. Ya no me sentía aplastada por el rechazo religioso. En lugar de eso, entendí que había encontrado algo más grande que la aceptación de una institución. Había encontrado la aceptación de Dios mismo a través de Jesús. Durante las siguientes semanas, comencé a escuchar más historias sobre el hombre que me había liberado. Los comerciantes que venían de otras ciudades traían noticias de sus enseñanzas, de los milagros que realizaba, de las multitudes que lo seguían. Cada historia aumentaba mi deseo de verlo de nuevo, de aprender más sobre el reino de Dios del que hablaba. También comencé a realizar cambios prácticos en mi vida. Con el dinero que había ahorrado durante mis años como Lilith, compré una pequeña parcela de tierra en las afueras de Magdala y comencé a cultivar vegetales y hierbas. Era trabajo duro, pero cada día en el campo me conectaba más con la persona que había sido antes de mi caída. Rebeca se convirtió en mi compañera en este nuevo camino. Una tarde, mientras trabajábamos juntas plantando semillas de lino, me confió algo que me sorprendió. «A señora María», dijo, «yo también quiero conocer a ese Jesús de quien usted habla». «¿Por qué, Rebeca?» «Porque si pudo cambiarla a usted tan completamente, tal vez pueda ayudarme a sanar el dolor que cargo desde que perdí a mi esposo». Me di cuenta entonces de que mi transformación no había afectado solo mi vida, sino que había tocado a todos los que me rodeaban. Era como una piedra lanzada a un estanque quieto, creando ondas que se extendían mucho más allá del punto de impacto inicial. 3 meses después de mi encuentro en la playa, recibimos noticias de que Jesús estaría enseñando cerca de Capernaum, a solo unas horas de camino de Magdala. Sin dudarlo, Rebeca y yo nos preparamos para el viaje. Mientras caminábamos por el sendero polvoriento que bordeaba el mar de Galilea, cargando nuestras provisiones en pequeños bultos, me sentí como los antiguos peregrinos que viajaban a Jerusalén para las fiestas. Había una sensación de propósito santo en cada paso, una anticipación que hacía que mi corazón latiera más rápido. Cuando finalmente llegamos al lugar donde Jesús estaba enseñando, me quedé sin aliento. Había cientos de personas sentadas en una ladera verde, todas con los ojos fijos en la figura que reconocí inmediatamente. Estaba de pie sobre una roca grande, hablando con una voz que se proyectaba claramente a través de la multitud.
Bienaventurados los pobres en espíritu, lo escuché decir, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sus palabras me llegaron directamente al corazón. Era como si estuviera hablando específicamente a mí, a mi historia, a mi dolor y mi sanación. Al final de su enseñanza, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Jesús me vio entre la gente. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia, y él sonrió, la misma sonrisa que había visto en la playa, llena de amor incondicional y aceptación. Se acercó a mí, y cuando estuvo lo suficientemente cerca para que solo yo pudiera escucharlo, me dijo: «María, has elegido la buena parte. ¿Qué quieres que haga ahora?», le pregunté. «Sígueme», respondió, usando las mismas palabras que me había dicho meses atrás, pero esta vez estaba lista. «Sí», dije sin vacilar, «te seguiré». Y así comenzó la verdadera aventura de mi vida. Dejé atrás todo lo que había conocido, mi casa en Magdala, mi vida cómoda, mi identidad como ciudadana respetable que había trabajado tan duro para reconstruir. Pero no lo dejé con tristeza, lo dejé con alegría, porque había encontrado algo infinitamente más valioso, mi verdadero propósito. Junto con otras mujeres que también habían sido tocadas por el ministerio de Jesús, Juana, la esposa del administrador de Herodes, Susana, una viuda rica de Jerusalén, y muchas otras, me convertí en una de sus seguidoras. Usamos nuestros recursos para apoyar su ministerio, para cuidar de sus necesidades prácticas mientras él se dedicaba a enseñar y sanar. Pero más que eso, me convertí en testigo de milagros que desafiaban toda lógica humana, testigo de enseñanzas que transformaban corazones tan endurecidos como el mío había estado, testigo de un amor tan puro y poderoso que podía tomar a la mujer más perdida y convertirla en una hija del Rey del Universo. El día que dejé atrás a Lilith no fue solo el día de mi liberación personal, fue el día que comencé a entender que todos tenemos dentro de nosotros tanto la capacidad para la oscuridad como para la luz, y que la diferencia radica en a quién elegimos seguir. Yo elegí seguir la luz, y esa luz me llevó a una vida que nunca habría podido imaginar cuando estaba perdida en la oscuridad de mi propia desesperación. La redención es posible. Mientras escribo estas palabras años después, como una anciana que ha visto tanto milagros como tragedias, puedo decir con certeza que no hay nadie tan perdido que no pueda ser encontrado. No hay alma tan oscura que no pueda ser iluminada. No hay corazón tan roto que no pueda ser sanado. Mi historia, la historia de María que se convirtió en Lilith y luego volvió a ser María, no es única. Es la historia de cada ser humano que ha luchado con la oscuridad, que ha perdido su camino, que ha creído que el pasado define para siempre el futuro. El encuentro con Jesús de Nazaret me enseñó que la redención no es solo posible, sino que es el deseo más profundo del corazón de Dios para cada uno de sus hijos. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuántos errores hayamos cometido, no importa cuánto tiempo hayamos vivido en la oscuridad, la luz siempre puede penetrar las tinieblas. La esperanza siempre puede renacer. El amor siempre puede triunfar. Y el día que elegimos dejar atrás a nuestro viejo yo, sea quien sea que hayamos sido, y abrazar a quien estamos destinados a ser, ese día comienza la verdadera aventura de nuestras vidas. Porque todos tenemos un encuentro esperándonos en la orilla del lago. Solo tenemos que tener el valor de ir allí y escuchar cuando nuestro verdadero nombre es pronunciado con amor. Pamanama. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Esta historia, inspirada en los personajes y el universo espiritual de The Chosen, los elegidos, nos recuerda que la transformación más profunda ocurre cuando encontramos el valor de enfrentar nuestra verdadera identidad y elegir el camino de la luz, sin importar cuán oscuro haya sido nuestro pasado.